Bienvenidos a una historia que te hará temblar. Si te gusta el suspense y el drama, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Y ahora, prepárate, porque esta historia comienza con un acto de violencia que lo cambiará todo. El candelabro de cristal. Una galaxia de 1000 lágrimas brillantes observaba en silencio. Diego Silva, un hombre que construyó un imperio a base de astucia y audacia, se encontraba entre dos mujeres. A un lado, su esposa, Elena, la arquitecta silenciosa de su mundo, cuya elegancia era un reproche discreto al ruido de la sala. Al otro, Carmen Luna, una sirena en seda carmesí, con una sonrisa tan afilada y brillante como un fragmento de vidrio. El aire crujía con guerras no declaradas, el perfume caro mezclándose con veneno puro. Y entonces, un sonido que cortó la sinfonía de copas tintineantes y risas educadas, el golpe seco y brutal de una mano contra la piel. Por un momento, el mundo se detuvo. Diego había tomado su decisión, y en ese único y brutal acto, no solo había roto un juramento, sino que había encendido un fuego que quemaría su reino hasta los cimientos. La gala anual de la Fundación Silva era el punto culminante del calendario social de la ciudad. Celebrada en el gran salón del Hotel Majestic de Madrid, era un evento que Diego Silva orquestaba con la misma precisión despiadada que aplicaba a su empresa de tecnología, Innovaciones Silva. Esa noche no se trataba solo de filantropía, sino de poder. Era un espectáculo, y cada persona presente era un activo, un peón, un miembro de la audiencia. Diego, vestido con un smoking de Tom Ford a medida, se movía entre la multitud como un tiburón, su sonrisa amplia, pero sus ojos constantemente calculadores. Su esposa Elena era la imagen de la gracia a su lado, o al menos esa era su posición designada. Llevaba un vestido azul marino de Carolina Herrera que complementaba su tranquila dignidad. Había diseñado su vida con la misma atención meticulosa al detalle que aplicaba a sus planos arquitectónicos. Fresca, minimalista y estéticamente perfecta desde la distancia. Su ático, la sede de vidrio y acero de Innovaciones Silva, incluso el mismo flujo de esta gala, todo llevaba su firma invisible. Ella era la base sobre la que Diego había construido su imagen pública, la roca fundamental que nunca reconoció. Sin embargo, durante el último año, una grieta se había estado extendiendo por esa base, y su nombre era Carmen Luna. Carmen era todo lo que Elena no era, ruidosa, ostentosa y hambrienta de protagonismo. Una influencer de redes sociales con millones de seguidores, documentaba cada regalo extravagante que Diego le daba y cada viaje exótico que hacían. Ella era su crisis de la mediana edad, una declaración pública de su propia virilidad y poder percibidos. Esa noche, Carmen había roto la regla tácita. No era solo un rumor de romance. Estaba aquí, como invitada en la mesa de su esposa, usando un vestido valentino rojo sangre que gritaba por atención. Se sentó directamente frente a Elena, su mirada un desafío constante e insolente. Diego, disfrutando del peligro, colocó a Carmen a su derecha, un lugar de honor, mientras que Elena, su esposa de 12 años, estaba sentada a su izquierda. El desaire fue deliberado, una degradación pública. Elena lo soportó con una quietud practicada, su espalda recta, su expresión una máscara de serena neutralidad. Hablaba educadamente con los invitados de su otro lado, discutiendo arte con el señor García de la Junta del Museo
y planificación urbana con una concejala. Pero sentía cada sonrisa burlona de Carmen, cada toque posesivo que Diego le daba al brazo de su amante. Veía las miradas de lástima de viejos amigos, los susurros de alegría de sus rivales. Su mesa era una isla de exquisita tensión en un mar de fingida civilidad. El punto de inflamación llegó durante el postre. Diego, con los sentidos embotados por varias copas de cava, estaba entreteniendo a la mesa con una historia sobre una reciente adquisición hostil. «Tienes que ser despiadado», bramó, su voz resonando. «Ves lo que quieres y lo tomas, sin disculpas, sin dudar. La duda es la muerte». Apretó el hombro de Carmen. Sus ojos se encontraron en un momento de entendimiento depredador compartido. Carmen, envalentonada, se inclinó hacia adelante. «Diego sabe exactamente lo que quiere», dijo, su voz un ronroneo dirigido directamente a Elena. «No es un hombre que se conforma con antigüedades». Un colectivo suspiro ahogado recorrió la mesa. El insulto fue tan descarado, tan directo, que fue asombroso. El señor García se atragantó con su café. La concejala de repente encontró fascinante la arquitectura del techo. La compostura de Elena finalmente se quebró. No levantó la voz. No montó un escándalo. Simplemente giró la cabeza lentamente, sus ojos grises y fríos fijos en su marido. «Diego», dijo, su voz baja pero clara como una campana. «Creo que tu invitada ha bebido demasiado. Quizás sea hora de que se vaya». El desafío estaba planteado. Era una simple petición de decoro marital, un último intento de apelación al hombre que una vez había amado, el socio que había ayudado a construir. Tenía que elegir la dignidad de su esposa o el ego de su amante. El rostro de Diego, enrojecido por el alcohol y la arrogancia, se oscureció. Carmen vio su oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. «Diego, estás siendo tan cruel conmigo», gimió, poniendo una mano en su pecho. «No lo dije con mala intención». «Ella empezó», gruñó Diego, volviéndose hacia Elena. «Tú y tu maldito aire de reina de hielo. Crees que eres mucho mejor que todos, ¿verdad? Estás ahí juzgándome a mí, juzgándola a ella. Te pido, como tu esposa, que mantengas un mínimo de decencia en público», respondió Elena. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era inquebrantable. «¿Mi esposa?» Diego soltó una risa áspera y fea. «Eres un contrato, un mueble. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer». Se puso de pie, cerniéndose sobre ella. El salón entero parecía haberse quedado en silencio. Todas las miradas atraídas por el drama que se desarrollaba. Carmen observaba con una sonrisa triunfante bailando en sus labios. Esto era la humillación pública final que rompería el último lazo. «No me hables así, Diego», advirtió Elena, su propia ira finalmente saliendo a la superficie. «Aquí no, nunca. Te hablaré como me dé la gana», rugió. Para complacer a Carmen, para afirmar su dominio, para destrozar el último vestigio de la compostura de Elena, hizo lo impensable. Levantó la mano. El sonido de su palma conectando con su mejilla resonó en la cavernosa sala. Fue nítido, definitivo y completamente impactante. Jadeos corrieron por la multitud. Elena se tambaleó hacia atrás en su silla, su mano volando a su cara, no por el dolor, sino por la pura y desgarradora humillación. El mundo se redujo a un punto de silencio que le zumbaba en los oídos. Diego se quedó de pie sobre ella, respirando pesadamente, su pecho inflado. Miró a Carmen, quien le dio un pequeño y adorador asentimiento. Se había lucido para ella, había demostrado su crueldad. Volvió a mirar a Elena,
esperando lágrimas, súplicas o una salida dramática. En cambio, no vio nada. Sus ojos, una vez llenos de fuego frío, ahora estaban completamente vacíos. La mujer que conocía, la compañera en la que había confiado, la arquitecta de su éxito, se había desvanecido. En su lugar había una extraña, su rostro una máscara pálida y quieta, marcada por la huella roja de su mano. Lentamente, deliberadamente, Elena se puso de pie. Se alisó el vestido, recogió su bolso de la mesa y sin una sola palabra, se dio la vuelta y se alejó. No corrió. No lloró. Sus pasos eran medidos y silenciosos sobre el mármol, mientras caminaba a través del mar de rostros conmocionados, su espalda recta como una tabla, y desapareció por el gran arco, dejando atrás las ruinas de su vida. En este punto, ¿qué crees que pasará? ¿Se vengará Elena? ¿O simplemente se irá y lo dejará todo atrás? Comparte tu predicción en los comentarios. Y no olvides que si te está gustando esta historia, puedes apoyarnos dándole a me gusta y compartir. El aire frío de la noche fue un shock para la mejilla ardiente de Elena. El aparcacoches, un joven llamado Lucas con ojos amables, se apresuró a acercarse, su rostro una máscara de preocupación. «Señora Silva, ¿está usted bien? ¿Le traigo su coche?» Elena simplemente asintió. El esfuerzo de hablar parecía monumental. El mundo fuera del hotel era un borrón de faros y ruido de la ciudad, un marcado contraste con el silencio suspendido que había dejado atrás. En la burbuja de la gala, el tiempo se había detenido. Aquí fuera, se precipitaba hacia adelante, llevándola lejos de la vida que acababa de perder. Lucas le trajo su Mercedes-Benz S-Class, su acabado blanco nacarado brillando bajo las luces de la calle. Le sostuvo la puerta abierta, su mirada cuidadosamente apartada de su rostro. Mientras se deslizaba en el asiento del conductor, el olor familiar a cuero y su sutil perfume de Joe Malone se sintieron como artefactos ajenos de la existencia de otra persona. «Gracias, Lucas», logró susurrar. Condujo no hacia el ático estéril y minimalista que compartía con Diego, sino sin rumbo fijo a través de los cañones iluminados con luces de neón de la ciudad. Cada semáforo era un momento suspendido de reflexión. La bofetada no fue solo un acto de violencia, fue una confirmación final y brutal de una verdad que había estado evitando durante años. Diego no solo la faltaba al respeto, la despreciaba. Despreciaba su tranquila competencia, su intelecto que nunca podría igualar, su gracia que resaltaba su propia vulgaridad. Era una pieza hermosa y funcional de su imperio que había comenzado a recordarle sus propias deficiencias. Su mente, generalmente un lugar preciso y ordenado de ángulos y cálculos de carga, era un torbellino de vergüenza, furia y una claridad aterradora y liberadora. La humillación había quemado los últimos vestigios de su amor, dejando atrás algo más duro, más frío. Era la misma sensación que cuando un diseño defectuoso era demolido, despejando el camino para algo nuevo, algo más fuerte. Una hora después, se encontró deteniéndose en la acera frente a su edificio de apartamentos, la Torre Silva. No entró por el gran vestíbulo. En su lugar, usó su tarjeta de acceso privada para acceder a un ascensor de servicio, evitando al portero y sus inevitables preguntas. El ático era silencioso y vasto, un mausoleo de su matrimonio muerto. Su diseño, todo mármol blanco, vidrio de piso a techo y espacios desolados, una vez se había sentido sereno. Ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Pasó por el vestidor,
lleno de ropa de diseñador que Diego le había comprado. Pasó por la caja fuerte forrada de terciopelo que contenía millones en joyas. Lo ignoró todo. Las posesiones eran su idioma, no el de ella. Fue a la oficina en casa, un espacio que había diseñado para ambos, pero que hacía tiempo que le había cedido. En la pared había un borrador original enmarcado de la sede de Innovaciones Silva. Su diseño, sus líneas elegantes y su uso innovador del espacio, que le había valido la prestigiosa nominación al Premio de Arquitectura Pritzker años atrás. Una nominación de la que se retiró para apoyar la floreciente empresa de Diego. Él se había llevado el crédito, por supuesto, refiriéndose a ella como el producto de mi equipo de diseño. Abrió un discreto panel empotrado en la pared, revelando una caja fuerte a prueba de fuego. Sus huellas dactilares, luego un código. La abrieron con un suave clic. Dentro no había joyas, sino el trabajo de su vida. Planos originales. Cuadernos llenos de sus teorías sobre diseño urbano sostenible y un único y modesto portafolio encuadernado en cuero. Contenía las patentes de propiedad intelectual para sus sistemas arquitectónicos característicos, incluidos los diseños estructurales y de eficiencia energética únicos que eran los cimientos de la Torre Silva y la sede de la empresa. También tomó una delgada carpeta de archivos. Dentro había una copia de su acuerdo prenupcial, que ella había hecho que su propia abogada, una formidable mujer llamada Eva Almagro, redactara hace 12 años. Diego, en su arrogancia, apenas lo había mirado. Tan ansioso estaba por proteger sus entonces modestos activos. Pero Eva había insistido en una cláusula muy específica, un anexo de propiedad intelectual y creativa. Estipulaba que todos los diseños arquitectónicos, patentes y conceptos creativos concebidos por Elena, incluso aquellos utilizados para los negocios de Diego, seguían siendo su propiedad única y exclusiva. En ese momento, parecía una formalidad. Ahora era un arma. Empacó una sola maleta pequeña con lo esencial y el portafolio. Mientras caminaba por la sala de estar, sus ojos se posaron en una fotografía en la repisa de la chimenea. Los dos el día de su boda, jóvenes y esperanzados. Diego sonreía, pero incluso entonces, su mano en su cintura era más un agarre de posesión que un abrazo. Con una calma escalofriante, recogió el pesado marco de plata, caminó hacia el conducto de basura y lo dejó caer. El sonido de su estruendo 30 pisos abajo fue profunda y satisfactoriamente liberador. Tomó el ascensor de servicio de vuelta, se subió a su coche y se alejó de la reluciente torre que llevaba el nombre de él, pero que había sido construida con el alma de ella. Al principio, no sabía a dónde iba, solo que se estaba alejando del radio de la explosión. Luego, un destino surgió en su mente, un lugar de refugio, un lugar que era solo suyo. La rabia se estaba disipando, reemplazada por una fría y calculadora resolución. Diego creía que la había roto. Pensó que era un adorno frágil que podía desechar. Había olvidado quién era ella. Había olvidado que un arquitecto sabe exactamente dónde están los muros de carga. Y ella sabía con absoluta certeza cómo hacer que toda su estructura se derrumbara. Elena condujo durante casi una hora, dejando el pulido y opulento corazón de la ciudad por el distrito artístico, más áspero y vibrante. Se detuvo en una calle lateral tranquila, bordeada de almacenes reconvertidos y viejos edificios de ladrillo, frente a una discreta puerta de hierro. Usando una llave vieja,
La abrió y condujo a un pequeño patio privado. Aquí se alzaba un edificio de ladrillo de 3 pisos, una antigua fábrica textil que había comprado por una miseria a los 20 años, mucho antes de Diego. Era su primer proyecto en solitario. Había convertido el piso superior en un loft residencial para ella y alquilaba los 2 pisos inferiores a artistas y artesanos. Cuando se casó con Diego, se había mudado, pero nunca lo vendió. Era su punto de apoyo secreto, un pedazo de su pasado al que se había negado a renunciar. El loft estaba tal como lo había dejado, cubierto por una fina capa de polvo. Era la antítesis del ático, cálido con paredes de ladrillo visto, viejas vigas de madera y estanterías desbordantes de libros sobre historia del arte e ingeniería. Una enorme mesa de dibujo, cuya superficie estaba marcada con los fantasmas de miles de diseños, se encontraba junto a la ventana arqueada, con vistas al horizonte de la ciudad desde una perspectiva diferente y más humilde. Este lugar era ella. Olía a papel viejo, trementina y polvo, el olor de la creación. Dejó caer su pequeña maleta, el sonido resonando en el espacio tranquilo. Por primera vez desde la bofetada, se permitió sentir el peso total de la noche. Una única lágrima caliente trazó un camino a través del polvo en su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Estaba mudando de piel, de vida, de nombre. Aquí no era la SRA. Silva era Elena. Pasó las primeras horas en un aturdimiento de actividad. Abrió las ventanas, dejando que el aire fresco de la noche ahuyentara la quietud. Preparó una olla de té negro fuerte. El ritual la anclaba. No durmió. En su lugar, se sentó en su vieja mesa de dibujo, sus dedos trazando las muescas y surcos en la madera. Una vez había diseñado su futuro aquí. Lo haría de nuevo. Abrió el portafolio de cuero, extendiendo las patentes y planos sobre la mesa, bajo el cálido resplandor de una lámpara. Estudió los intrincados detalles de la sede de Innovaciones Silva, el edificio que era el corazón físico del imperio de Diego. Conocía todos sus secretos, todas sus fortalezas y todas sus vulnerabilidades. Diego lo veía como un símbolo de su poder. Ella lo veía como un complejo sistema de dependencias interconectadas, y sabía exactamente cuál tirar para que todo se derrumbara. El sol comenzó a salir, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La ciudad se estaba despertando, ajena a la guerra que estaba a punto de comenzar. Con la luz de la mañana llegó un renovado sentido de propósito. Elena cogió su teléfono. Estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes frenéticos de Diego, de amigos preocupados, de su madre. Los ignoró todos. Desplazó sus contactos hasta un nombre al que no había llamado en casi 5 años. El contacto figuraba simplemente como G. Vidal. Comprobó la hora. Sería tarde en Londres. Pulsó el botón de llamar. Sonó 3 veces antes de que una voz profunda y tranquila respondiera. «Elena, ¿está todo bien?» No había sorpresa, solo un hilo de preocupación inmediata. Gabriel Vidal. Habían sido rivales y amigos en la Escuela de Arquitectura de Bartlett en Londres, las 2 estrellas más brillantes de su clase de graduación. Él era brillante, ferozmente competitivo, pero siempre justo. Él había respetado su talento más que nadie, incluso más que Diego. Mientras ella se había retirado para construir el mundo de Diego, Gabriel había pasado a crear su propio imperio. Kincaid Global era ahora una de las firmas de desarrollo e inversión inmobiliaria más grandes e innovadoras del mundo. Un gigante que hacía que Innovaciones Silva pareciera una startup provincial.
Se habían mantenido en contacto esporádicamente. Una tarjeta de Navidad por aquí, un correo electrónico de felicitación por allá, pero un profundo y tácito respeto profesional siempre permaneció. «Gabriel», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Necesito tu ayuda. O mejor dicho, tengo una propuesta de negocio para ti». Hubo una pausa en la línea. «Te escucho», dijo, su tono cambiando de la preocupación personal a la agudeza profesional. Elena tomó una respiración profunda. «Estoy dejando a Diego», afirmó, las palabras solidificando la decisión. «Se ha vuelto insostenible». No dio detalles de los eventos de la noche anterior. No era necesario. Gabriel era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. «Siento escuchar eso, Elena. De verdad», dijo, su voz teñida de genuina simpatía. «¿Cuál es la propuesta?» «Innovaciones Silva. Su sede, el edificio insignia en la Gran Vía». Comenzó, su voz ganando fuerza, el lenguaje familiar de su profesión, una comodidad. «Como sabes, yo fui la arquitecta principal. Lo que no sabes es que tengo las patentes de propiedad intelectual exclusivas para los sistemas estructurales principales del edificio y su muro cortina patentado de eficiencia energética. Según una cláusula en mi acuerdo prenupcial, esos derechos son solo míos, no transferibles». Casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de Gabriel, a miles de kilómetros de distancia. «Eso es un increíble descuido de su parte», murmuró, un toque de admiración en su voz. La arrogancia de Diego siempre ha sido su mayor pasivo», dijo Elena con frialdad. «Veía mi trabajo como su propiedad, al igual que me veía a mí. Nunca leyó la letra pequeña. El acuerdo de licencia para el uso de mis patentes estaba supeditado a la continuación de nuestro matrimonio y a mi papel dentro de la empresa, un papel que él eliminó efectivamente anoche. Así que técnicamente», dedujo Gabriel, su voz acelerándose con emoción, «Innovaciones Silva está actualmente en una masiva infracción de patentes multimillonaria. Opera ilegalmente en un edificio que no tiene derecho a usar». «Precisamente», confirmó Elena. «Una demanda congelaría sus operaciones. Las consecuencias de relaciones públicas serían catastróficas. El precio de las acciones se desplomaría. Sería un golpe mortal». «¿Quieres demandarlo hasta la aniquilación?», afirmó Gabriel. «No», lo corrigió Elena. «Ese es el camino de Diego, la fuerza bruta. Tengo un diseño más elegante. No solo quiero destruirlo, quiero construir algo nuevo de los escombros. Aquí es donde entras tú». Kincaid Global ha estado buscando expandir su cartera de tecnología y establecer una presencia más fuerte en España. Gabriel guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de energía. «No solo me estás ofreciendo una demanda, me estás ofreciendo influencia para una adquisición hostil. Contigo como punto de apoyo. Te ofrezco las llaves del reino, Gabriel», dijo ella. «Innovaciones Silva con un gran descuento, con su mayor pasivo transformado en su mayor activo. Quiero un asiento en el nuevo consejo. Quiero dirigir una nueva división de diseño arquitectónico y sostenible financiada por la adquisición. Quiero construir mi propio legado, no solo ser una nota a pie de página en el suyo». La línea se quedó en silencio de nuevo. Elena esperó, su corazón latiendo con fuerza. Esta era la mayor apuesta de su vida. «¿Cuándo planeas hacer tu movimiento?», preguntó finalmente Gabriel. «Hoy», respondió Elena sin dudar. «Diego cree que estoy escondida, rota y llorando. Está a punto de descubrir de lo que es capaz una mujer que no tiene nada que perder. Reserva mi vuelo», dijo Gabriel Vidal. «Estaré en el próximo avión desde Londres,
Y Elena, bienvenida de nuevo. Cuando colgó el teléfono, el sol estaba completamente sobre el horizonte. Elena miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. El fantasma de un moretón comenzaba a formarse en su mejilla, una tenue sombra violeta. No era una marca de vergüenza, era una cicatriz de batalla. La guerra había comenzado. Mientras Elena redescubría su fuerza, Diego Silva se despertaba en un mundo que creía que todavía controlaba. Se despertó en su ático, el sol entrando por las ventanas de piso a techo, un brutal dolor de cabeza golpeando detrás de sus ojos. El espacio a su lado en la cama king size estaba frío y vacío. Gruñó, un destello de molestia pasando por él antes de ser reemplazado por una oleada de rectitud. Se lo merecía. Lo había avergonzado. Lo había desafiado frente a sus amigos, sus socios y, lo más importante, frente a Carmen. Simplemente la había vuelto a poner en su lugar. Cogió su teléfono, esperando una cadena de mensajes de texto de disculpas, de súplicas de perdón. En cambio, solo había los mensajes frenéticos y sin respuesta que él había enviado en un estado de embriaguez después de regresar de la gala. Una ola de furia lo invadió, la audacia de ella de no arrastrarse de vuelta. Su teléfono sonó y la foto de Carmen apareció en la pantalla. Respondió. Su voz un gruñido bajo. «¿Qué? Buenos días, mi tigre», arrulló Carmen, su voz empalagosamente dulce. ¿La reina de hielo todavía se esconde en su habitación? «Se ha ido», espetó Diego. «Empacó una maleta y se fue». «Oh, no. La pobre», dijo Carmen, su voz goteando con falsa simpatía. «Bueno, no te preocupes. Es lo mejor. Ahora eres libre. Finalmente podemos estar juntos como es debido. Ya no hay que esconderse». Hizo una pausa y luego añadió. «Estoy de camino. Te haré el desayuno. Deberíamos celebrar tu liberación». Una hora después, Carmen revoloteaba por su cocina, usando una de sus caras camisas de vestir y nada más, tratando de cocinar tortillas. El olor a mantequilla quemada llenaba el aire. Diego se sentó en la isla de mármol, bebiendo un café negro fuerte, tratando de ignorar la inquietud que le roía el estómago. «No te preocupes por ella, Dieguito», dijo Carmen, deslizando una tortilla ligeramente quemada en un plato. «¿A dónde va ayer? ¿De vuelta a casa de su madre? No tiene nada sin ti. Las tarjetas de crédito, la casa, el coche, todo está a tu nombre. Volverá en 1 o 2 días, con el rabo entre las piernas». Esto calmó su ego. Carmen tenía razón. Elena era una criatura de confort y lujo. No podía sobrevivir sin el mundo que él le proporcionaba. Él la había creado y podía deshacerla. «Voy a hacer que mi abogado, Roberto, congele sus cuentas hoy», declaró Diego, dándole un mordisco vengativo a la tortilla, solo para acelerar el proceso. «Ese es mi despiadado CEO», ronroneó Carmen, besando su mejilla. «Ahora sobre hoy, estaba pensando que podríamos ir de compras. Vi el collar de diamantes más divino en Tiffany & Company, como un regalo de la libertad». El ánimo de Diego se elevó. Esto era lo que él quería, una mujer hermosa y adorable que supiera cuál era su lugar, que apreciara las cosas que él podía darle. Pasó la mañana complaciendo a Carmen, comprando el collar y varios otros artículos extravagantes, la naturaleza transaccional de su relación, un bálsamo reconfortante para su orgullo herido. Él tenía el control. Él era el rey. Regresó a su oficina en la sede de Innovaciones Silva a primera hora de la tarde, sintiéndose poderoso y reivindicado. Su secretaria, un joven nervioso llamado Pablo, lo recibió con una pila de mensajes. «Buenas tardes, señor Silva. Su abogada, la SRA».
Eva Almagro, llamó. Dijo que era urgente. Diego se burló. Que deje un mensaje. Elena probablemente está tratando de negociar su asignación. Patético. Entró en su magnífica oficina de esquina. Una sala con una vista panorámica de la ciudad. Una vista que Elena había diseñado específicamente para hacerlo sentir como un titán. Se sentó en su silla de cuero y trató de iniciar sesión en el servidor central de la empresa para revisar las finanzas del tercer trimestre. Acceso denegado. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Acceso denegado. Privilegios de usuario revocados por el administrador del sistema. ¡Qué demonios!, murmuró. Hizo sonar a Pablo. Pablo, no puedo acceder al servidor. ¿Qué está pasando? No lo sé, señor, tartamudeó Pablo. Toda la suite ejecutiva está bloqueada. Es un caos. Pero dijeron que el bloqueo está ligado al sistema operativo principal del edificio, no a la red de la empresa. Es una especie de protocolo arquitectónico. Dijeron que solo la arquitecta original del sistema tiene la clave maestra. Un frío pavor comenzó a filtrarse en los huesos de Diego. Protocolo arquitectónico. Arquitecta original del sistema. Elena. Su línea privada sonó. Era Roberto Fernández, su jefe de asesoría legal. Diego, tenemos un problema, dijo Roberto, su voz tensa. Uno grande. Acabo de colgar con Eva Almagro. Representa a tu esposa. ¿Y qué? ¿Quiere la casa? Que se la quede. Compraré una más grande, farfulló Diego. No se trata de la casa, Diego. Se trata de la empresa. Se trata de este edificio. Se trata de todo. Ella está invocando la cláusula de propiedad intelectual y creativa en tu acuerdo prenupcial. La mente de Diego se quedó en blanco. ¿La qué? ¿Qué demonios es eso? Roberto suspiró. Un sonido de pura exasperación. Es el anexo 4, sección B. Lo firmaste hace 12 años. Estipula que todas las patentes y diseños arquitectónicos de Elena siguen siendo su propiedad exclusiva. El acuerdo de licencia para su uso por Innovaciones Silva estaba supeditado a que el matrimonio estuviera intacto. Almagro afirma que tus acciones anoche constituyeron un incumplimiento material del contrato, lo que pone fin al acuerdo. Con efecto inmediato, el teléfono se sintió resbaladizo en la mano de Diego. La vista panorámica de repente se sintió como si se estuviera cerrando sobre él. ¿Qué significa eso, Roberto? En español. Significa, dijo Roberto, su voz sombría, que a partir de este momento, Innovaciones Silva está ocupando ilegalmente su propia sede. Cada minuto que estamos en este edificio, estamos acumulando millones en daños por infracción de patentes. Ella puede presentar un requerimiento judicial que podría cerrar todas nuestras operaciones físicas para el final del día. Ella tiene el interruptor de apagado de la empresa, Diego, y su dedo está en el botón. Diego se puso de pie de un salto, un rugido ahogado de incredulidad y furia atrapado en su garganta. Miró alrededor de su oficina, el elegante escritorio, el potente ordenador, la vista de su ciudad. Todo estaba construido sobre unos cimientos que ahora le estaban siendo retirados. «Eso es imposible», gritó por el teléfono. «Ella no puede hacer eso. No se atrevería». Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba equivocado. Vio su rostro de la noche anterior, sus ojos vacíos de miedo, de amor, de cualquier cosa que él reconociera. Había abofeteado a una reina creyendo que era un peón. Y ahora el tablero estaba siendo volteado, y todas sus piezas estaban a punto de ser barridas. Su celebración había terminado. El ajuste de cuentas acababa de comenzar. El vestíbulo de la sede de Innovaciones Silva era una catedral del comercio moderno.
Un atrio de 15 metros de altura de vidrio y mármol blanco italiano. Fue diseñado para inspirar asombro e intimidación a partes iguales. Era el diseño de Elena, y hoy había regresado para reclamarlo. A las 2 p.m. en punto, las puertas giratorias de vidrio se abrieron, y Elena Silva entró. No era la misma mujer que había salido de la gala la noche anterior. Se había ido la esposa de la alta sociedad, elegante pero sumisa. En su lugar se alzaba una profesional formidable. Llevaba un traje de sastre gris carbón, su cabello recogido en un moño severo y elegante. Su rostro estaba pálido y sereno, el tenue moretón en su mejilla visible, no como una marca de victimismo, sino como una acusación austera y desafiante. No estaba sola. A sus flancos había 2 figuras que inmediatamente llamaron la atención de los guardias de seguridad. A su derecha estaba Eva Almagro, su abogada, una mujer de unos 60 años, con una inteligencia penetrante en sus ojos y un maletín lleno de dinamita legal. A su izquierda había 2 agentes de policía uniformados. Su presencia, una declaración silenciosa e impactante. La recepcionista, una joven llamada Ana, levantó la vista. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y luego con confusión. Tesray Silva, ¿puedo ayudarla? Estoy aquí para ver a mi marido, Diego Silva, dijo Elena, su voz tranquila y resonante en el vasto espacio. Y no aceptaré un no por respuesta. El jefe de seguridad, un corpulento ex policía llamado Francisco, se apresuró a acercarse, su expresión una mezcla de deber profesional e inquietud. SRA, Silva, ¿hay algún problema? La policía está aquí conmigo. Francisco, interrumpió Eva Almagro con fluidez, presentando un archivo. Esta es una denuncia formal de agresión doméstica presentada por mi clienta contra su marido, Diego Silva, por sus acciones de anoche en el Majestic. Están aquí para tomar su declaración. La mandíbula de Francisco se tensó. Había trabajado para Diego durante años, pero siempre había respetado a Elena. La noticia envió una onda de choque a través del vestíbulo. Los empleados que pasaban se detuvieron. Las conversaciones se convirtieron en susurros. El rumor, que ya circulaba desde la gala, se aceleró. Yo tendré que llamar arriba, tartamudeó Francisco. Hazlo, dijo Elena con frialdad. Dile a mi marido que su esposa está aquí y que ha traído invitados. Arriba, en la oficina de la esquina, Diego estaba en pleno pánico. La llamada de Roberto Fernández había destrozado su realidad, y ahora Pablo, su secretario, irrumpió con el rostro pálido. Señor Silva, es su esposa. Está en el vestíbulo. Tiene a la policía con ella. Diego sintió que el suelo se le caía de debajo de los pies. ¿La policía? ¿Por qué? La bofetada. Apenas la había registrado como algo más que una acción disciplinaria. La idea de que pudiera tener consecuencias legales reales era algo que su mente privilegiada nunca había concebido. No la dejes subir, rugió, paseando por su oficina como un animal enjaulado. Francisco debe mantenerla en el vestíbulo. Es demasiado tarde, señor, chilló Pablo. La SRA, Almagro está citando derechos de acceso de los accionistas, y la policía está citando una denuncia penal. Están subiendo. El timbre del ascensor ejecutivo privado sonó por el pasillo, un toque de difuntos. La bravuconada de Diego se evaporó, reemplazada por un miedo primario. Miró salvajemente alrededor de la oficina, que ya no era verdaderamente suya. Su reino estaba siendo invadido. Las dobles puertas de su suite de oficina se abrieron. Elena entró primero, su paso seguro, sus ojos escaneando la sala como si se estuviera familiarizando de nuevo con su propia creación.
Eva Almagro y los dos oficiales la siguieron, sus expresiones sombrías y profesionales. «Diego», dijo Elena, su voz desprovista de cualquier emoción. Era la voz de una extraña. «¿Qué significa esto?», bramó Diego, tratando de recuperar alguna apariencia de autoridad. «Saquen a esta gente de mi oficina. No pueden simplemente irrumpir aquí». «En realidad, sí puede», dijo Eva Almagro, colocando su maletín en su gran escritorio de caoba con un golpe decisivo. «Como Social 50% de la sociedad de cartera que posee esta propiedad, tiene todo el derecho a estar aquí. En cuanto a los oficiales, tienen algunas preguntas para usted con respecto a los cargos de agresión». Uno de los oficiales, un sargento delgado, se adelantó. «Señor Silva, hemos recibido un informe creíble de una agresión que tuvo lugar anoche. Nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para dar una declaración». «Esto es ridículo. Fue una disputa marital privada», espetó Diego, su rostro volviéndose un rojo moteado. «Una disputa que dejó una marca, señor Silva», dijo el sargento delgado, su mirada parpadeando hacia la mejilla de Elena, y tuvo docenas de testigos. Diego estaba atrapado. La amenaza legal del acuerdo prenupcial era abstracta, financiera. Pero esto, la policía, el uniforme, la amenaza de esposas, era real, inmediato y humillante. Vio su foto en la portada de los tabloides, la foto de la ficha policial junto al titular. «Magnate tecnológico arrestado por golpear a su esposa». «Esto es un chantaje», gruñó, señalando con un dedo tembloroso a Elena. «¿Quieres dinero, eso es? Bien, ponle un precio. ¿Cuántos millones quieres para que todo esto desaparezca?» Elena casi sonrió, una curva fría y amarga de sus labios. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Diego? Crees que todo se puede comprar. Crees que todo el mundo tiene un precio. No estoy aquí por tu dinero. Estoy aquí por lo que es mío». Como si fuera una señal, el ascensor volvió a sonar. Todas las cabezas se giraron cuando las puertas se abrieron. Un hombre salió, alto e impecablemente vestido con un traje de Savile Row a medida. Irradiaba un aura de poder tranquilo e inquebrantable que hacía que el dominio fanfarrón de Diego pareciera barato y teatral. Su rostro era sereno. Sus ojos agudos y analíticos. Caminó hacia la oficina, su mirada cayendo primero sobre Elena, un gesto de profundo respeto y apoyo pasando entre ellos. Luego dirigió su atención al hombre que farfullaba y estaba acorralado detrás del escritorio. «Diego Silva», dijo, su voz un barítono suave con un ligero acento británico. «Un placer conocerte finalmente. Mi nombre es Gabriel Vidal». El nombre se quedó en el aire, pesado de consecuencias. Diego conocía el nombre. Todo el mundo en el mundo de las finanzas y el desarrollo global conocía el nombre. Kincaid Global era un titán, un leviatán devorador de la industria. La realización golpeó a Diego con la fuerza de un golpe físico. Esto ya no era una disputa doméstica. Esto no era un simple divorcio. Era una ejecución corporativa. Y su esposa, la mujer que había abofeteado y desechado, sostenía el hacha. La llegada de Gabriel Vidal cambió la atmósfera de la sala de una tensa confrontación a una demolición estratégica. Diego Silva lo miró, su mente luchando por procesar esta nueva variable catastrófica. Kincaid Global. ¿Aquí? ¿Por qué? Vidal. Tartamudeó Diego el nombre, que le supo a ceniza en la boca. ¿Qué estás haciendo aquí? Gabriel no le respondió directamente. Caminó hacia la ventana de piso a techo y miró a la ciudad. «Diseño notable, este edificio», dijo, su voz conversacional.
Un equilibrio perfecto entre forma y función. El sistema de muro-cortina es particularmente ingenioso. Logra un nivel de eficiencia energética que, francamente, está una década adelantado a su tiempo. He seguido el trabajo de la arquitecta durante años. Una verdadera visionaria. Se dio la vuelta. Su mirada se posó en Elena con admiración no disimulada antes de finalmente mirar a Diego. Por supuesto que conoces a la arquitecta íntimamente. La implicación era clara y era un golpe directo al crédito robado de Diego. «Ve al grano, Vidal», gruñó Diego, sintiendo que su poder se le escapaba con cada segundo que pasaba. «Muy bien», dijo Gabriel, su tono cambiando a uno de fría precisión corporativa. Hizo un gesto hacia Eva Almagro. «S.R.A. Almagro, si es tan amable». Eva abrió su maletín y colocó 2 documentos en el escritorio de Diego. El primero, explicó, es una orden de cese y desistimiento. Exige que Innovaciones Silva desocupe inmediatamente estas instalaciones debido a una infracción de patentes en curso y deliberada. Mientras hablamos, nuestros asociados están presentando un requerimiento judicial de emergencia ante el Tribunal Federal para congelar todos los activos de la empresa a la espera de una audiencia de daños. Nuestra estimación inicial de daños se encuentra en el ámbito de los 2.000 millones de euros, sin incluir las medidas punitivas. Diego sintió que la sangre se le escurría de la cara. 2.000 millones. Eso destriparía a la empresa. Sería el fin de todo. El segundo documento, continuó Gabriel, dando un paso adelante, es una oferta, una forma de salir de esta desafortunada situación. Diego miró el papel, sus manos temblando. Era una hoja de términos. El membrete era de Kincaid Global. Mi empresa, Kincaid Global, está preparada para hacer una oferta para adquirir una participación de control del 51% en Innovaciones Silva, afirmó Gabriel. El precio de la oferta es, me temo, significativamente inferior a su valoración de mercado actual. De hecho, es 30 centavos por euro. Una venta por liquidación, se podría decir. Dado que el valor de su empresa se evaporará en el momento en que los mercados abran mañana y se conozca la noticia de este requerimiento judicial, lo considero una oferta muy generosa. Fue una adquisición hostil ejecutada con una eficiencia quirúrgica y brutal. A Diego le habían dado jaque mate. «No puedes hacer esto», se enfureció. «Esta es mi empresa, yo la construí». «¿Lo hiciste?», habló Elena por primera vez desde la llegada de Gabriel. Su voz era tranquila, pero cortó la fanfarronada de Diego. «Tuviste una idea, Diego. Una buena, lo admito. Pero yo diseñé el espacio donde esa idea creció. Yo creé el entorno que atrajo el talento. Yo organicé las cenas, encanté a los inversores y suavicé tus impulsos bestiales. Tú pusiste unos pocos ladrillos, pero yo fui la arquitecta. Y parece que has olvidado la regla más importante de la construcción. Unos cimientos débiles no pueden soportar el peso de un rascacielos». Se acercó al escritorio, de pie junto a Gabriel, un frente unido. «Hay, por supuesto, condiciones para esta adquisición», añadió Gabriel con fluidez. «Condición 1. Todos los cargos penales y civiles contra usted, relacionados con los eventos de anoche, se resolverán de inmediato. Nuestro equipo legal redactará un acuerdo tan hermético que nunca podrá impugnarlo. Incluirá una disculpa pública. Condición 2, continuó Gabriel, sus ojos como trozos de hielo. Usted, señor Orsilva, será destituido como CEO. Retendrá una participación minoritaria. No tendrá control operativo ni asiento en el consejo. Se le dará un título sin sentido, fundador y director de visión principal, tal vez, y una oficina en el sótano.
Diego pareció haber sido golpeado físicamente de nuevo, esta vez por las palabras de Gabriel. La humillación era absoluta. Y la tercera y más importante condición, dijo Gabriel, volviendo su mirada a Elena. La SRA. Silva, o mejor dicho, la SRA. Elena Vega, como será conocida profesionalmente a partir de ahora, reclamando su apellido de soltera, será nombrada para el nuevo Consejo de Administración. Además, Kincaid Global financiará la creación de una nueva filial independiente bajo el paraguas de Innovaciones Silva. Se llamará Vega Diseños y se centrará en la tecnología arquitectónica sostenible y la integración de ciudades inteligentes. La SRA. Vega será su presidenta y CEO con plena autonomía y un presupuesto que la convertirá en una líder mundial en el campo. La audaz y brillantez del plan dejó a Diego sin palabras. No solo le estaban quitando su empresa, estaban usando su cáscara para construir un nuevo imperio para Elena, justo delante de sus ojos. Él sería un fantasma que rondaría los pasillos de su propio antiguo reino, obligado a ver a diario cómo la esposa que abusó se volvía más poderosa y respetada de lo que él nunca fue. «Esto es una locura», susurró, desplomándose en su silla. La lucha agotándose de él. «Es negocio», lo corrigió Gabriel. «Usted, de todas las personas, debería entender eso. Una vez le dijo a su esposa que en los negocios se ve lo que se quiere y se toma. Sin disculpas, sin dudar. Simplemente estamos siguiendo su consejo. La pieza final de la jugada aún estaba por llegar. Las puertas de la oficina se abrieron de nuevo. Esta vez no fue una persona la que entró, sino una interrupción. Carmen Luna, vestida con ropa de diseñador pagada por Diego, se pavoneó, ajena a la ejecución corporativa en curso. «Diego, cariño, me aburrí esperando en el coche», comenzó, y luego se detuvo, asimilando la escena. Los agentes de policía, la abogada de rostro severo, el extraño poderoso y Elena, que no parecía una víctima, sino una conquistadora. Los instintos de supervivencia finamente sintonizados de Carmen se pusieron en alerta máxima. El equilibrio de poder en la sala era palpable, y Diego estaba en el lado perdedor. Sus ojos se movieron del desplome derrotado de Diego al traje caro y la postura segura de Gabriel Vidal. ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz perdiendo su ronroneo seductor. Diego la miró, su última esperanza de un aliado. «Carmen, diles que no fue nada, un malentendido». Carmen miró la hoja de términos en el escritorio, a los rostros de los oficiales, a la expresión inquebrantable en el rostro de Elena. Vio su futuro, el dinero, la fama, el acceso evaporándose. Su lealtad no era a Diego el hombre, sino a Diego el multimillonario. Un multimillonario que estaba a punto de ser real y verdaderamente rebajado. Dio un pequeño paso hacia atrás, lejos de Diego. Un cambio sutil, pero definitivo. «Yo no sé de qué está hablando», dijo, su voz pequeña y temblorosa, interpretando a la víctima. «Estuvo muy agresivo anoche. Fue aterrador. Yo creo que me gustaría hablar con los oficiales. En privado. Fue la traición final. Y perfecta. El último clavo en el ataúd de Diego, martillado por la misma persona por la que había sacrificado todo». Diego Silva la miró fijamente, con la boca abierta, entendiendo por fin la verdadera naturaleza del mundo. Había construido un mundo de transacciones, donde la lealtad era solo otra mercancía para comprar y vender. Y hoy, su stock no valía nada.
El silencio que siguió a la deserción de Carmen fue profundo. Era el sonido de un rey siendo despojado de su corona, sus túnicas y su último aliado en su propia sala del trono. Diego miró de la cara calculadamente temerosa de Carmen a la impasible de Gabriel y finalmente a Elena. En sus ojos no vio triunfo ni regocijo. Solo vio una calma, una finalidad desapasionada, como un arquitecto que observa una demolición terminada. El sargento Delgado, viendo su oportunidad, se acercó a Carmen. «Señora, si desea dar una declaración como testigo, podemos tomarla ahora mismo». Se posicionó sutilmente entre Carmen y Diego, una señal clara de que la dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Diego ya no era el titán intocable, era un sospechoso. Carmen, viendo su camino hacia una nueva narrativa, asintió con entusiasmo. «Sí, creo que debería». Fue escoltada fuera de la oficina, sin siquiera darle a Diego una mirada de reojo. Su historia estaría en cada blog de chismes por la mañana. La amante aterrorizada que presenció la naturaleza brutal del magnate. Ya estaba salvando su propia marca de los escombros. Diego estaba solo, total y completamente solo, rodeado por los arquitectos de su caída. Se desinfló. La rabia y la fanfarronería se drenaron para dejar a un hombre vacío. Miró la hoja de términos de Kincaid Global. No era una negociación. Era un documento de rendición. «Tiene hasta las 9 a.m. de mañana, cuando los mercados abran, para firmar», dijo Gabriel, su voz sin dejar lugar a la discusión. «Si firma, presentaremos esto como una fusión estratégica, una nueva dirección audaz para Innovaciones Silva. Nuestro equipo de relaciones públicas ya está redactando el comunicado de prensa. Su reputación, aunque dañada, puede sobrevivir de alguna forma. Si no firma, la SRA. Almagro presentará el requerimiento judicial. La demanda por infracción de patentes se hará pública. Los cargos de agresión se perseguirán con todo el peso de la ley. Su empresa estará en bancarrota al mediodía y probablemente se enfrente a la cárcel. La elección es suya». Diego tomó un bolígrafo, su mano temblando tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Miró a Elena una última vez, una súplica desesperada y patética en sus ojos. Buscaba un destello de la mujer que una vez lo había amado, la compañera que lo había apoyado. No encontró nada. «¿Por qué, Elena?», susurró, su voz quebrándose. «Después de todo lo que te di». Elena finalmente dio un paso hacia él, su sombra cayendo sobre su escritorio. «Ese es tu error, Diego. Nunca me diste nada. Tomaste mi talento y lo llamaste tuyo. Tomaste mi apoyo y lo llamaste tu derecho. Tomaste mi amor y lo moliste hasta convertirlo en polvo. No me diste esta vida. Usaste mi vida para construir la tuya. Las cosas que me compraste no eran regalos, eran salarios, y tus pagos se han detenido», señaló los papeles. «Esto no es venganza, es una corrección estructural, una realineación. Construiste una estructura defectuosa sobre una base robada. Simplemente estoy condenando el edificio y empezando de nuevo con los planos originales». Con eso, le dio la espalda. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No quedaba nada más que el papeleo. Caminó con Gabriel y Eva hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, se detuvo y miró de nuevo a la oficina. Que ahora era un prisionero en una jaula de su propio diseño. Sintió una extraña sensación de desapego, no de alegría, sino de paz. El pesado peso que había estado cargando durante años
finalmente se había ido. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel en voz baja, mientras las puertas del ascensor se cerraban, alejándolos de la escena de la demolición. Elena miró su reflejo en las puertas de acero pulido. Vio el tenue moretón en su mejilla, pero por primera vez, también vio a la mujer que estaba destinada a ser. Fuerte, brillante y finalmente libre. «Gabriel», dijo, una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios por primera vez en lo que pareció una vida. «Apenas estoy empezando. La mañana siguiente». El mundo de los negocios se vio sacudido por un anuncio asombroso. Kincaid Global había adquirido una participación de control en Innovaciones Silva. El comunicado de prensa, una obra maestra de manipulación corporativa, hablaba de una asociación visionaria que posicionaba el movimiento como una brillante fusión de tecnología y desarrollo sostenible. Se señaló que Diego Silva se retiraría como CEO para explorar nuevas empresas creativas, mientras que el Consejo dio la bienvenida a un nuevo miembro, la renombrada diseñadora arquitectónica Elena Vega, quien encabezaría una nueva y emocionante filial, Vega Diseños. Los tabloides, mientras tanto, tenían una historia diferente. Publicaron fotos de Diego con aspecto demacrado, junto a citas de una aterrorizada Carmen Luna sobre su temperamento volátil. La narrativa estaba establecida. Diego estaba fuera, un bruto deshonrado. Elena estaba dentro, una mujer brillante que recuperaba su poder. Semanas después, Elena se encontraba no en un ático estéril, sino en el bullicioso caos creativo de su antiguo loft en el Distrito de las Artes, ahora la sede temporal de Vega Diseños. Jóvenes y ambiciosos arquitectos e ingenieros bullían a su alrededor, su energía contagiosa. Su vieja mesa de dibujo estaba cubierta de nuevos planos, planes para edificios que no solo rasgarían el cielo, sino que sanarían el planeta. Gabriel Vidal se detuvo con 2 tazas de café. Ya no era solo un inversor, era un socio, un colaborador, un amigo. El Consejo aprobó tu presupuesto para el proyecto de Barcelona, dijo, entregándole una taza, por unanimidad. Serían tontos si no lo hicieran, respondió ella con una sonrisa segura, sus ojos brillando con ideas. Miró por la gran ventana arqueada al horizonte de la ciudad. Entre las torres, la sede de Innovaciones Silva todavía se alzaba, un monumento a su pasado. Pero ahora era solo un edificio entre muchos. Su mirada estaba fija en el horizonte, en los espacios vacíos donde se podían construir cosas nuevas. Había derribado su jaula dorada, y en su lugar estaba diseñando un futuro con una base inquebrantable, una base que era enteramente suya. Y así, la historia de Elena nos recuerda que la persona más tranquila en la sala es a menudo la más poderosa. Ella demostró que la verdadera fuerza no se trata de gritar más fuerte, sino de conocer el fundamento de tu propio valor. Diego Silva construyó su imperio sobre la arrogancia y el robo, y se derrumbó como arena. Elena construyó su nuevo mundo sobre el talento, la resiliencia y los lazos irrompibles del respeto propio. Su victoria no fue solo en recuperar su poder, sino en rediseñar toda su vida en sus propios términos. ¿Qué te pareció el increíble regreso de Elena? ¿Crees que Diego obtuvo lo que se merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Si te conmovió esta historia de justicia y empoderamiento, por favor, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite que le recuerden su propia fuerza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz
estas poderosas narrativas. Gracias por escuchar.